Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias de esta noche de martes en Digital. Noticias Telemundo Digital. El aumento de los cruces en la frontera dispara las tarifas de los coyotes. Muchos secuestran y maltratan a los migrantes que quieren cruzar. Sentía mucha sangre que había salido de mí, andaba mi cabeza, mi cabello, todo lleno de sangre. Estamos hablando de personas en peligro, pero también de un desafío político. Mañana los republicanos presentan un plan migratorio y esta noche aquí tenemos un avance. ¿De qué se trata y a quién beneficiaría? El progreso en la vacunación, la primera prueba de una dosis de Moderna en niños. Un paso clave para regresar a la normalidad. Se animen que es buena si la probamos porque es buena la vacuna. Hay niños de hasta 6 meses en estas pruebas de la vacuna. Y hoy algo que no se había visto. El expresidente Trump invitó a todos a vacunarse. 3 tiroteos en Atlanta, Georgia, 8 personas muertas, hay un hombre detenido, los ataques están vinculados, todos fueron en salas de masajes. Tenemos los últimos detalles. Y una explosión impresionante. El estallido de fuegos pirotécnicos destruye una casa y daña edificios en California. Se tampó, se quebraron los vidrios y yo decía, ábranme. Caía como juego. Dije yo, no, pues hasta aquí llegué. Enseguida tenemos las causas y el saldo. Pero hoy comenzamos en la frontera, cuando Estados Unidos se prepara para recibir a la mayor cantidad de migrantes en 20 años. Las familias, los hombres y mujeres, los niños que todos los días intentan cruzar Estados Unidos se convierten en botín para los traficantes de personas. No solamente les cobran miles de dólares, sino que muchos terminan secuestrados por los propios coyotes que piden rescate a sus familias. Rescates de hasta $10,000 a veces. Le sucedió a Nelson, un hondureño secuestrado en Reynosa, Tamaulipas, en el lado mexicano. De que si no pagaba la otra cantidad de dinero, de que no me iban a llevar, no me iban a soltar ahí, sino que me iban a traer y me iban a entregar al cartel. Tengo miedo, yo de ahí no salgo de ahí donde cerca donde están los policías, de ahí yo no me muevo porque tengo miedo porque me vaya a pasar algo. Y otros migrantes dicen que los coyotes los llevan por rutas más peligrosas, incluso a través de las montañas. Son historias durísimas de abuso y de violencia a manos del crimen organizado. Maricruz Gutiérrez habló con algunas víctimas, migrantes que solo quieren llegar a Estados Unidos. Me secuestró y trató de degollarme. Estas palabras retumban en sus mentes. Solo tienen 22 y 23 años, huyeron de su país y cuando ingresaron a México se toparon con un infierno. Sufrieron en carne viva secuestro y violación. A María, quien por su seguridad llamaremos así, el hombre que la secuestró casi la mata. Siempre tapando mi herida con mis manos, yo sentía mucha sangre que había salido de mí, andaba mi cabeza, mi cabello, todo lleno de sangre. Claudia es otra muestra de los abusos que sufren los migrantes por parte de grupos criminales a lo largo del territorio mexicano. Estuve 2 meses secuestrada, como pude logré escaparme y cuando me escapé, pues me fracturé mi pie. Y es que el problema de extorsiones, violaciones y secuestros a migrantes ha crecido tanto que organizaciones como Human Rights Watch y Médicos Sin Frontera han puesto el dedo sobre el renglón. Lo que está funcionando son las organizaciones criminales de trata y de tráfico de migrantes, que son las principales beneficiarias de esta criminalización. Mientras tanto, el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, pidió a los migrantes ya no intentar cruzar, pues aseguró que quienes viajen solos serán deportados. Esto genera reacciones en la ciudad fronteriza de Reynosa. Con un derecho universal, la oportunidad de un asilo, porque estamos huyendo de nuestro país ante una amenaza que no nos permite regresar nuevamente. Habría que evaluar caso por caso. Pero a pesar de las advertencias, los migrantes han pasado por mucho dolor, por eso aseguran, no desistirán su paso hacia el norte. En Reynosa, México, Maricruz Gutiérrez, Noticias Telemundo. El sueño americano de 8 migrantes se hizo trizas en una carretera de Texas. El grupo murió cuando la camioneta en la que viajaban chocó contra otro vehículo en una persecución policial cerca de la localidad fronteriza de Del Río. El conductor y un menor que lo acompañaba llegaron a un hospital en San Antonio. Ahí están ahora en condición estable. Por el momento, el presidente Biden dijo que no tiene planes de viajar a la frontera a pesar de la crisis, pero su secretario de Seguridad Nacional, Elsie Ya, advirtió que la llegada de migrantes sin documentos
puede subir a cifras que no se veían desde hace 20 años. Cristina Londoño está en Washington con detalles de esto. Cristina, buenas noches. Así es, Julio, muy buenas noches. Bueno, en cuestión de horas, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, va a tener que batirse a capa y espada en un comité del Congreso para convencer a los legisladores de la versión de la Casa Blanca, que dice que la situación en la frontera sur es difícil, pero la tienen bajo control. Esto a pesar de que las últimas cifras hablan de un promedio de 565 menores cruzando solos detenidos al día. Los rostros son de inmigrantes ilusionados, muchos con niños en brazos, como si fueran a Disneylandia, nos dijo un testigo. Pero las cifras tienen a la administración Biden contra las cuerdas. Al paso que vamos, superaremos la cifra más alta de indocumentados en 20 años, advirtió el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas en un largo comunicado, en el que insistió que están expulsando a la mayoría de individuos y familias, pero no a los niños que llegan solos. Según las últimas cifras, hasta el domingo más de 4.200 niños estaban detenidos en celdas o hieleras de la patrulla fronteriza. Casi 3.000 llevaban más de las 72 horas permitidas por la ley. Para aliviar la crisis, a partir de mañana el gobierno empezará a albergar en este estadio de Dallas a unos 3.000 adolescentes. Para este experto, el gobierno no ha dedicado los recursos necesarios para evitar una crisis mayor. La falta de capacidad que tiene es lo que le está perjudicando al presidente y también exponiendo a estos niños a riesgos muy importantes. Otros aseguran que son las imágenes de inmigrantes entrando al país y rumores los que invitan a venir. El mensaje de los primos, los amigos, los vecinos y los grupos criminales es lo que se está oyendo allá y por eso estamos viendo personas aquí. La Casa Blanca insiste que tiene un reto en la frontera, pero la situación bajo control. Y el presidente Biden dijo que por ahora no piensa visitar la región. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Sí, es un reto. Lo que ocurre en la frontera es complejo, sin duda. Y por eso congresistas republicanos presentarán una nueva propuesta migratoria. El plan implica llevar a millones de inmigrantes a que cumplan con ciertos requisitos que les otorguen documentos. Presentarán el plan mañana, pero nosotros desde esta noche tenemos un adelanto porque hace unas horas conversamos con la congresista María Elvira Salazar sobre este proyecto de ley. Congresista María Elvira Salazar, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a ustedes. Gracias por la oportunidad. Cuéntenos, congresista, ¿en qué consiste esta propuesta que presentarán mañana usted con otros políticos republicanos? Bueno, vamos entonces a presentar algo que se va a llamar el Plan Dignidad. Dignidad para los hermanos centroamericanos y los mexicanos y todo aquel que lleva más de 5 años en este país sin tener un estatus migratorio y que está en la oscuridad. Concretamente, congresista, ¿cómo sacarán a esos 11 millones de inmigrantes sin documentos que están aquí en Estados Unidos de las sombras, como usted dice? Es básicamente darle un camino de dignidad por 10 años a todo aquel que ha estado aquí por más de 5 años, que tiene hijos americanos, que ha pagado impuestos, que no ha cometido ningún crimen y que ha contribuido a la salud económica de este país, darle dignidad. La realidad, y yo quiero que todo el mundo entienda, es que la reforma migratoria que ha presentado el presidente Biden no es realidad. No tienen los votos ni en el Congreso ni en el Senado para que llegue a ser ley. Cuando dice 10 años de dignidad, ¿es darles documentos y hasta los 10 años comenzar a buscar la ciudadanía? Si es que le interesa, si es que ellos quieren, porque hay mucha gente que en realidad no le interesa la ciudadanía. La ciudadanía es algo que es extra, pero en este momento la gran mayoría de nuestra gente lo que quiere vivir es en dignidad, quiere vivir en paz, no quiere que los deporten. Por 4 años los republicanos en su partido ni siquiera lo intentaron. ¿Por qué cree que ahora sí? Mire, el pasado es el pasado. Vamos a mirar el año 2021. ¿Usted diría, congresista, que lo que está pasando ahorita en la frontera es una crisis? Claro que es una crisis. Es imposible que ningún país pueda recibir miles y miles y miles y miles de niños. Pero, congresista, con esa crisis de la que habla en la frontera, ¿no le parece que será prácticamente imposible que miembros de su partido que buscan seguridad en la frontera autoricen regularizar a los 11 millones que están aquí sin documentos? Si nosotros resolvemos el problema de la frontera, ponemos la tecnología que hace falta y todo el mundo que entre legalmente,
yo le aseguro que el Partido Republicano sí le da dignidad a esa gente que está dentro, a los 11 millones que llevan el 80% de ellos más de 5 años en este país. Congresista María Elvira Salazar, gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo. Gracias. El expresidente Donald Trump recomendó a todos vacunarse para ayudar a combatir la pandemia del coronavirus. Otros expresidentes ya han compartido sus imágenes vacunándose para alentar a la población a hacer lo mismo. Trump recibió su dosis contra el COVID-19 en privado, pero esta noche, en una entrevista con Fox News, reconoció la importancia de la vacunación. I would recommend it, and I would recommend it to a lot of people that don't want to get it, and a lot of those people voted for me, frankly. But, you know, again, we have our freedoms, and we have to live by that, and I agree with that also. But it's a great vaccine, it's a safe vaccine, and it's something that works. Bueno, son palabras bienvenidas porque esta recomendación llega justo cuando una encuesta reciente mostró que casi 1 de cada 2 de los seguidores de Trump desconfían de la vacuna. En realidad, cada vez hay más evidencias que muestran que las vacunas son eficaces para terminar con la pandemia. Mire usted este comparativo entre los países que han sido eficientes y veloces en vacunar a su población, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, y los que han sido más lentos, que han puesto en promedio, por ejemplo, Brasil, 6 vacunas por cada 100 habitantes. Los primeros están viendo una reducción en el número de contagios, lo vemos aquí en el último mes, entre marzo 14 y el 14 de febrero, menos casos, menos contagios, y en el segundo grupo, los que han sido más lentos en vacunar han visto todavía un aumento en el número de contagios. Vamos a ver cómo está Estados Unidos. Vemos en un tono más oscuro los estados que van más rápido en la vacunación, en un tono más claro los que llevan un porcentaje menor de su población vacunados. Ahí están California, Texas, Florida, estados con una población latina importante. Mire usted cómo va la línea de vacunados en ascenso totalmente desde que comenzó en enero. Ahorita estamos viendo un promedio de 2.4 millones de vacunas todos los días, en contraste con los contagios que van a la baja desde enero, otra vez cuando comenzó la vacunación. En este momento también los niveles más bajos que habíamos visto en meses de contagios. La farmacéutica Moderna ya comenzó a ensayar sus vacunas en niños pequeños. El nuevo ensayo clínico realizado en Estados Unidos y en Canadá incluye voluntarios desde 6 meses a 11 años. En total se probarán las 2 dosis en más de 6.700 menores. Los investigadores buscarán si la vacuna también es efectiva en esas edades y si les provoca efectos secundarios o no. Lo primero que hay que encontrar es la dosis apropiada para el niño, y si es menor la dosis que en el adulto, si es una sola dosis o 2. Es un peligro siempre andar en la calle, usted sabe, y ya con la vacuna sería algo más seguro. Otros estudios ya han probado las vacunas de Moderna y de Pfizer en adolescentes, si bien hasta el momento ninguna se había estado probando en niños tan pequeños. El gobierno enviará un refuerzo de vacunas a los lugares en donde podrían darse nuevos brotes por el Spring Break o estas vacaciones de primavera. Las multitudes y el aumento de los viajes están preocupando a los expertos. Temen una 4ª ola de contagios. Tenemos muchos jóvenes que no han estado vacunados todavía, que tienden a juntarse a beber alcohol, y eso hace que haya una mucho mayor transmisión y posiblemente una nueva ola de contagio. No solo hay alerta por los viajes dentro de Estados Unidos, también por el turismo en Cancún y en otras zonas de México. En Argentina, por ejemplo, ya se reportaron decenas de casos entre jóvenes que visitaron justamente estas playas. A mí me dijeron, nosotros sabíamos que nos contagiaríamos. O sea, la vida que hicieron allá en México, o sea, en Cancún, fue una vida como si no existiera el COVID. Pues atención, porque se acerca la Semana Santa y las autoridades recomiendan no viajar, incluyendo a México, que es un destino habitual para estas fechas. Nos vamos a otras cosas. Hay 8 muertos por 3 tiroteos en salones de masaje en Atlanta, Georgia. 2 ocurrieron en la zona norte de la ciudad y el otro a 25 millas al norte, en el condado de Cherokee. La policía detuvo a un hombre de 21 años, es el principal sospechoso de estos 3 tiroteos. 4 de los fallecidos son mujeres. Ontario, en California, se sacudió con la explosión de un depósito de fuegos artificiales en un barrio residencial. Los equipos de emergencia trabajaron por horas para poder apagar el fuego. Ahí está Gabriel Huerta con los detalles. Gabriel, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias, Julio. Muy buenas noches. Efectivamente, 2 personas perdieron la vida este mediodía a consecuencia de una tremenda explosión en una residencia de la ciudad de Ontario, donde se tenían almacenadas una gran cantidad de fuegos artificiales. La residencia, ubicada en la calle Francis, quedó totalmente destruida por las llamas y algunas estructuras aledañas también sufrieron daños severos. Varios animales, entre ellos un caballo, resultaron heridos. Al lugar acudieron agentes del FBI, la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, así como un escuadrón de especialistas en explosivos para iniciar la investigación y asegurarse que no hubiera más peligro para los residentes del área. Vecinos describieron el estallido como un poderoso terremoto. Otros señalaron que sentían como que si estuviera iniciando un espectáculo de fuegos artificiales. La dimensión de los daños se pudo comprobar una vez que el humo se disipó y se pudo observar un camión volcado y varios techos y paredes colapsados. Una de las propiedades cerca del sitio de la explosión aparentemente tenía establos y corrales para animales. En las imágenes aéreas se logra ver a elementos del cuerpo de bomberos rescatando a un caballo que había quedado atrapado entre los escombros. Las autoridades evacuaron varias cuadras a la redonda del lugar donde se produjo la fuerte explosión que generó pánico entre residentes del área. Se desconoce si en el lugar del incidente se elaboraban los fuegos artificiales o únicamente ahí se almacenaban. En estos momentos tampoco se ha dado a conocer la identidad de las víctimas. El príncipe Harry conversó con su hermano William y con su padre Carlos por primera vez desde la entrevista que dio a Oprah Winfrey junto a su esposa. Pero una amiga de Harry y de Meghan reveló que estas conversaciones con su hermano y con su padre no fueron productivas. En la entrevista en la que los duques de Sussex denunciaron episodios de racismo al interior de la Casa Real, Harry dijo que llevaba tiempo sin hablar con su padre y parece que la relación no ha mejorado. Bien, Tiger Woods regresó a su mansión en la Florida y ahí se recupera de las lesiones que sufrió en un accidente de tránsito en California. En un comunicado dijo que está agradecido por el apoyo que ha recibido en estas últimas semanas y agradecido también con todo el personal médico de los hospitales en donde lo atendieron. Dijo que en casa trabajará diariamente para fortalecerse. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.